espinal. Como decimos, la función de la médula espinal va a ser la de conducir la información en forma de estímulo desde la periferia del cuerpo, del medio ambiente que nos rodea, hacia el cuerpo, y de este hacia el encéfalo, y de igual forma viceversa. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros cuando queremos hacer una acción, queremos contraer el músculo, tenemos que llevar esa información, o tiene que haber un estímulo que pueda ese estímulo transportarse por los nervios sensitivos que tenemos, por la médula espinal. De la médula espinal va a subir hasta el cerebro, y de ahí va a haber un centro de integración. En ese centro de integración va a mandar una respuesta efectora que va a ser motora, ¿ya? Por ejemplo, cuando estén huyendo de un perro, que un perro los quiere morder, ¿ya? Ustedes lo van a ver al perro, y ya es un estímulo visual, porque están viendo al perro que los quiere morder, pues, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pelar peor que pitillero, ¿no es cierto? Entonces, van a ver la información que es un estímulo. Entonces, ese estímulo va a viajar pues, hasta el cerebro, y del cerebro esa información se va a procesar y va a ir hacia los músculos que nos van a permitir huir del perro en sí, ¿ya? De esa forma funciona la médula espinal y el cerebro, de órganos receptores, que estos órganos receptores van a captar la información, van a llevar lo que es al centro de integración, y del centro de integración van a dar una respuesta efectora, ¿ya? Entonces con eso se refiere. Ahora, de acá va a intervenir lo que son los movimientos de la marcha, reflejos, estímulos dolorosos y todo lo que tenga que ver más que todo con el tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Con efectos dolorosos, por ejemplo, cuando nosotros nos pinchamos, les di el ejemplo, ¿no es cierto?, la clase del domingo, no sé, algunos han debido entrar. La clase del domingo, de que si ustedes se pinchan el dedo o se están quemando la mano, pónganle que este está caliente, yo coloco la mano y me estoy quemando. Ese estímulo, ese dolor va a viajar por los nervios sensitivos que nosotros tenemos en la piel. Porque por histología, ustedes saben que presentamos neuronas, que estas captan ya sea calor, ya sea frío, ya sea dolor. ¿No es cierto? Ya avanzó usted comentario en histología, ¿no? Sí. Entonces, son estas pequeñas estructuras que van a llevar esa información por todo el cuerpo hasta la médula espinal, y de la médula espinal va a ir hacia el cerebro, ¿ya? Y nuevamente, ahí va a encontrarse lo que es el centro de integración, va a captar la respuesta de que me estoy quemando, y va a mandar una respuesta efectora hacia los músculos de la región del antebrazo, sería en esta ocasión, para que yo levante la mano, ¿no es cierto? A eso también se lo conoce como arco reflejo, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el arco reflejo es la unidad funcional del sistema nervioso. No se confundan con la neurona, que la neurona es la unidad estructural del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ahora, como dijimos, este va a estar alojado en el conducto raquídeo, que vamos a presentar en el centro de todas las vértebras de la columna vertebral, y de igual forma, van a emerger lo que son los nervios raquídeos, ¿ya? O los pares raquídeos. ¿Cuántos pares raquídeos tenemos en total? 33. De 31 a 33, ¿no es cierto? Que estos pares raquídeos, ¿se acuerdan de columna de las vértebras? ¿Por dónde salían? ¿Se acuerdan que entre pedículo y pedículo me formaban un orificio? ¿No es cierto? Y ese orificio se llama agujero intervertebral o agujero de conjunción, ¿no es cierto? Que por ahí van a emerger lo que son los nervios raquídeos, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hablando del origen embriológico, ustedes por embriología saben cuando nos hablamos, ¿a qué se refiere cuando hablamos del túbulo neural? ¿No es cierto? Que el túbulo neural se va a
van a emerger lo que son las tres capas germinativas. ¿Y cuáles son las tres capas germinativas? Exodermo, mesodermo y endodermo, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a tener lo que es al túbulo neural. Ahora, en la anterior clase de generalidades yo le dije que este túbulo neural presenta dos extremos, ¿no es cierto? Un extremo cefálico o superior y un extremo caudal o inferior. Del extremo cefálico, ¿qué van a hacer? Las tres vesículas seminales encefálicas, ¿no es cierto? En resumen, en el extremo cefálico van a ser lo que es el cerebro, van a ser el diencéfalo, el tálamo, todo lo que tiene que ver con el encéfalo, ¿ya? Y en el extremo inferior o caudal van a ser lo que es la médula espinal. Del tubo neural en su extremo caudal nace lo que es la médula espinal, ¿ya? Ahora, en su interior de la médula espinal vamos a tener este pequeño agujero, ¿ya? Que es el conducto epéndimo o ependimario, ¿ya? Que por ese conducto, ¿qué transcurre? ¿O cuál es su contenido de ese conducto? Líquido cefalorraquídeo. ¿Quién me secretaba lo que es el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién me lo sintetizaba? Los plexos coroideos, ¿no es cierto? Ahora, este conducto ependimario va a ser, o relaciónenlo con los ventrículos que tenemos en el cerebro, porque los ventrículos que presentamos en el encéfalo de igual forma sirven para el reservorio del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Nutrirme al sistema nervioso central y periférico, lubricarme, ya sirve como un medio de protección contra microorganismos que quieran entrar de igual forma, ya. Entonces el líquido cefalorraquídeo es muy importante. Bien, ahora vamos a irnos con las generalidades que vamos a tener en esta médula espinal. Ya hablamos de cuáles son sus funciones en su introducción. ¿Cuáles son sus funciones? La de enviar estímulos nerviosos, captar y enviar estímulos nerviosos, ¿no es cierto? Ahora, este de acá va a enviar estímulos nerviosos y va a captar estímulos nerviosos dolorosos, de la marcha, todos aquellos estímulos que van a transcurrir por la médula espinal hasta llegar al encéfalo, ¿no es cierto? Ahora, estas cositas si preguntan, por ejemplo, en la médula espinal va a presentar una forma cilíndrica, ¿ya? Y va a presentar dos engrosamientos, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos engrosamientos? Cervical y lumbar. Cervical Y lumbar. o lumbosacro, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿de dónde a dónde se va? ¿Desde qué vértebra se va a extender lo que es el primer engrosamiento? C4 a T2. C4 a T12, ¿no es cierto? De C4 a T12. Y el segundo engrosamiento De T10 a L1. de T10 a L1, ¿no es cierto? Bien, y entonces ya tenemos lo que son sus dos engrosamientos. Un engrosamiento superior o cervical, como dijeron, y un engrosamiento inferior o lumbosacro, ¿no es cierto? Pero a lo último, a su última porción va a presentar lo que es el cono medular, que este cono medular es la terminación de la médula espinal, y este cono medular va a estar en relación con la cola de caballo, ¿ya? La cola de caballo, que son nervios terminales que van a inervarme lo que es la región pélvica, ¿ya? La cola de caballo. Eso en cuanto a su forma y sus dos engrosamientos, ¿ya? Entonces, ya sabemos ya, ¿no? Presenta sus dos engrosamientos y termina como cono medular, y este cono medular está en relación con la cola de caballo, ¿ya? Aquí está. Este es el cono medular y termina, está en relación con la cola de caballo, ¿ya? Ahora, el segundo punto va a ser la longitud. La longitud en el adulto, tanto en hombre como en mujer, va a ser diferente. Por ejemplo, en el hombre va a medirme 45 centímetros y en la mujer 43 centímetros, ¿ya? Ahora, otro punto muy importante es el peso. La médula espinal va a pesarme 28 gramos, ¿ya?
Y esta, su dirección va a estar en relación con la columna vertebral, ¿ya? Sigue de forma unidireccional lo que es a la columna vertebral, ¿ya? Ahora, su consistencia es que va a ser pastosa y blanduzca, ¿ya? Y el color puede ser de un color blanco opalescente, ¿ya? Un color blanco opalescente. Y sus límites, el límite superior va a ser el primer parraquídeo, que van a ser entre C1, la primera vértebra cervical, y ¿quién está superior? ¿Qué hueso está superior a C1? O el primer hueso cervical, ¿cómo se le llama? Atlas, ¿no es cierto? Y el atlas presenta cóndilos para recibir al occipital, porque el occipital con su porción condilar se articula, ¿no es cierto?, con el atlas. ¿De qué tipo de articulación es? Si son cóndilos, bicondilia, porque son dos cóndilos, ¿no es cierto? Bien, entonces a ese nivel va a emerger lo que es el primer parraquídeo, ¿ya? Que ese va a ser el límite superior. Y el límite inferior va a ser o va a estar entre el disco intervertebral que se encuentra entre L1 y L2, ¿ya? Entonces ese es su límite superior y su límite inferior, ¿ya? Su límite superior va a estar a este nivel, que es cuando emerge el primer nervio raquídeo, y su límite inferior va a estar entre el disco intervertebral, entre L1 y L2, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan que son los discos intervertebrales, no es cierto? Son tejido cartilaginoso que se presenta entre dos vértebras para que éstas no rocen, ¿no es cierto? Porque hueso con hueso no pueden rozar, porque van a causar un estímulo de dolor y se van a desgastar. Es por eso que está ese disco intervertebral, que está entre las vértebras cervicales, ¿ya? Ahora, vamos con las relaciones, ¿ya? La médula espinal, ¿ya?, va a estar en relación con dos estuches, ¿ya? Estos estuches que se van a encargar de abrazarme, de rodearme a la médula espinal como medio de fijación y de protección, ¿ya? Y vamos a presentar dos estuches, un estuche blando y un estuche duro, ¿ya? El estuche blando va a estar constituido por las meninges. ¿Cuáles son las meninges? La dura madre, aracnoides y la pia madre, ¿no es cierto? Y entre aracnoides y pia madre, ¿qué se encuentra? El espacio subaracnoideo. ¿Y por ahí qué transcurre? Líquido cefalorraquídeo, vaso sanguíneo, de igual forma, ¿no es cierto? Bien, entonces ya sabemos, el estuche blando va a estar constituido por las meninges, ¿ya? Por dura madre, aracnoides y la pia madre. Y entre aracnoides y la pia madre está el espacio subaracnoideo, que por ahí transcurre líquido cefalorraquídeo. Eso en cuanto al estuche blando. Ahora, en cuanto al estuche duro, ya va a estar en relación más que todo con la columna vertebral, ya va a tener relaciones anteriormente, posteriormente y lateralmente. Pero esto no preguntan mucho, es más esto que tienen que ponerle énfasis, ¿ya? A esto de acá, a las meninges que forman el estuche blando. Y el estuche duro más que todo está formado por discos intervertebrales, los ligamentos amarillos, por los cuerpos vertebrales, ¿ya? Este estuche blando es el que me cubre a la médula espinal. Y el estuche duro me recubre al estuche blando, para que me entiendan mejor, ¿ya? ¿Cómo lo ven aquí? La médula espinal, este es el estuche blando y este es el estuche duro, ¿ya? Entonces el estuche blando me va a recubrir a la médula espinal y el estuche duro me recubre al estuche blando. Y los dos en sí van a darme protección y fijación a la médula espinal, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, vámonos con sus medios de fijación. Los medios de fijación de la médula espinal, primero va a presentar un medio de fijación en su extremo superior, en su extremo inferior y a los laterales. En su extremo superior va a estar la médula oblongada, ¿ya? Porque ustedes saben que el tallo cerebral va a venir en ese orden. El tallo cerebral, ¿cuál es el orden del tallo cerebral?
¿Quién viene primero? Mesencéfalo, protuberancia o puente, médula oblongada o bulbo raquídeo, y de ahí viene la médula espinal. Entonces, como la médula oblongada o el bulbo raquídeo le sigue la médula espinal, el medio de fijación superior de la médula espinal es la médula oblongada. ¿Ya? No se olviden. Médula oblongada, bulbo raquídeo, y después viene la médula espinal. Y es por eso que le sirve como medio de fijación en su extremo superior. ¿Ya? En su extremo superior. Ahora, en su extremo inferior vamos a presentar lo que son los ligamentos coxígeos. ¿Ya? En su extremo inferior va a servir como medio de fijación lo que son los ligamentos coxígeos. Y vamos a presentar lo que son a sus laterales o a los lados, que va a estar ya sujeto a los pares raquídeos o nervios raquídeos, que esto, ¿de dónde nacían? ¿De qué agujero? Agujero intervertebral o de confusión, ¿no es cierto? De eso nacían lo que son estos nervios raquídeos. Y los ligamentos dentados, que van a servir de igual forma para abrazarme lo que es a la médula espinal. Entonces, en su extremo superior, su medio de fijación va a ser la médula oblongada. En su extremo inferior, ligamentos coxígeos. Y a sus laterales van a ser los pares raquídeos, que van a nacer por los agujeros intervertebrales o de conjunción, ¿no es cierto? Que estos se encuentran entre ¿quiénes se encuentran? Pedículo entre dos vértebras, ¿no es cierto? Y el segundo van a ser los ligamentos dentados. Yo se los repito y se los recalco para que lo vuelvan a recordar, para que le tomen más relación, se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está bien con los medios de fijación. Ahora, ya vimos lo que es la introducción y las funciones de la médula espinal, ya vimos el origen embriológico, ya vimos las relaciones que presentan y ya vimos los medios de fijación, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a recapitular. ¿Cuál es la función, la principal función de la médula espinal? Conducir estímulos nerviosos, ¿no es cierto? Se encarga de captarme información, me la procesa y me envía una respuesta efectora, ¿no es cierto? Transporte de impulsos nerviosos. Bien, ahora, su origen embriológico. ¿De dónde se origina la médula espinal? Del tubo neural, ¿no es cierto? ¿De qué extremo? ¿De qué extremidad? Extremidad caudal, ¿no es cierto? De la extremidad caudal del tubo neural se va a originar lo que es la médula espinal. Después vamos a presentar lo que son sus medios de fijación. ¿Cuáles son sus medios de fijación? Superiormente la médula oblongada, inferiormente ligamento coxígeo, y a los laterales pares raquídeos y ligamentos dentados, ¿no es cierto? Bien, no van a confundirse con su auxiliar. Su auxiliar se equivocó en esa pregunta. Me preguntaron ¿cuál es su medio de fijación a los laterales de la médula espinal? Y su auxiliar va y le pone ligamento coxígeo. Ya, no se van a confundir con los ligamentos. Ya, puede ser chisposo, pero no se confundan. Ya, yo por ejemplo en esa pregunta me equivoqué. Ya, entonces acuérdense, son dos estuches. Estuche blando y el estuche duro, ¿no es cierto? El estuche blando, ¿por quién va a estar conformado? Por las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Y entre aracnoides y piamadres se encuentra el espacio subaracnoideo por el cual transcurre el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahora, el líquido cefalorraquídeo de igual forma sabemos cuál es su función, ¿no es cierto? ¿Cuál es su función del líquido cefalorraquídeo? De nutrición y lubricación exactamente al sistema nervioso central. Es como, por ejemplo, han visto articulaciones, ¿no es cierto? Saben que en las articulaciones presentamos lo que es la membrana sinovial. Y esa membrana sinovial, ¿qué me sintetiza? Líquido sinovial, ¿no es cierto? Que de igual forma sirve para nutrirme y lubricarme la articulación. Solo que aquí es líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Bien. ¿Y el estuche duro, por quién está constituido? En resumen, por los cuerpos vertebrales, por los ligamentos,
Exactamente, ligamentos amarillos, ligamentos dentados, ¿ya? Los ligamentos espinales, anterior y posterior, ¿ya? Bien, hasta ahí ya vimos general. Ahora vamos a hablar de la configuración externa y la configuración interna. Cuando nos referimos a configuración externa, vamos a ver cómo está constituido en sí, su forma, si presenta sustancia blanca o sustancia gris, si presenta lo que son sus diferentes surcos. A eso nos referimos con configuración externa. Y cuando nos referimos a configuración interna, nos vamos más que todo a, por ejemplo, ya sabemos que por configuración externa presenta sustancia gris, pero por configuración interna vamos a saber cómo está constituida esa sustancia gris, cómo está constituida la sustancia blanca, qué función presenta, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la configuración externa, ¿ya? Que para su estudio va a presentarme 4 caras. Una cara anterior, 2 caras laterales y una cara posterior, ¿ya? Una cara anterior, 2 laterales y una posterior. Bien, hasta ahí estamos bien. Y vamos a irnos por cada cara viendo qué presenta, qué estructuras hay, ¿ya? Entonces, vámonos primero con la cara anterior. En la cara anterior lo primero que vamos a encontrar va a ser la fisura longitudinal media anterior. ¿Qué es esta de acá? ¿Ya? Es esa gran fisura que vamos a presentar anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, solo está anterior. Posterior no presenta. Posteriormente. Anteriormente, fisura longitudinal media anterior. Fisura porque presenta una entrada. Longitudinal porque va extendiéndose, ¿no es cierto? Media porque se encuentra en la parte media de la cara anterior. Y anterior porque está en la cara anterior. ¿Ya? Entonces, fisura longitudinal media anterior. ¿Ya? Que va a estar ocupado por las prolongaciones de la pía madre. Porque la pía madre va a ser la capa más interna con de las meninges con la que va a estar en relación la médula espinal. ¿No es cierto? Bien. El segundo van a ser lo que son los surcos anterolaterales. Estos 2 surcos anterolaterales. ¿Ya? Surcos anterolaterales. Se lo voy a dibujar aquí. Si me sale bien, si no, ni mal. Ya, vamos a tener así. Así. Primero vamos a dibujar la cara anterior, ¿ya? Ya, pongan que esto es la cara anterior, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo esto va a ser cara anterior. Ya no he dibujado las caras laterales ni la posterior. En resumen, en la cara anterior simplemente vamos a presentar 2 cosas. Uno, que es esta fisura. ¿Cómo se llama? La fisura longitudinal media anterior. Y vamos a presentar 2 surcos, que son los surcos anterolaterales. Y entre fisura longitudinal media anterior y los surcos laterales presentan los cordones anteriores. ¿Ya? ¿Me entendieron? Esta de acá es fisura longitudinal media anterior. Y a los lados vamos a presentar lo que son sus surcos laterales. ¿Ya? Y entre fisura longitudinal media anterior y surcos laterales, estas estructuras de acá son los cordones anteriores. ¿Ya? Eso vamos a presentar lo que es en su cara anterior. ¿Ya? Después vamos a tener lo que es su cara posterior. Es esta de acá. Vamos a ver si me sale. Ya vamos a seguirla así. No se rían del dibujo. Ahí. Ahí. Y este es así. Ya. En su cara posterior vamos a presentar 4 surcos. En su cara anterior, ¿cuántos surcos había? Había una fisura y un surco, 2 estructuras. Y en la cara posterior son 4 surcos. ¿Ya? Vamos a tener lo que es al surco longitudinal posterior. Ya no es fisura, es surco. ¿Por qué no es fisura?
porque no presenta la entrada, ¿ya? Es simplemente un surco que sirve para limitarme, ¿ya? Uno es eso, surco longitudinal posterior, el mismo que este. Después vamos a presentar surco medio posterior, ¿ya? El surco medio posterior que va a ser este de acá, ¿ya? Vamos a presentar lo que es a los surcos posterolaterales, ¿ya? Que vamos a presentarlos, que son estas dos entradas, ¿ya? Y al surco intermedio posterior, que se va a encontrar entre los dos, ¿ya? Bien, entonces, tenemos al surco longitudinal posterior, que es este de acá, ¿ya? Es el mismo que este, solo que este es un surco y este es una fisura, ¿ya? Después vamos a tener lo que es al surco medio posterior. Después, si hay surcos anterolaterales, tiene que haber surcos posterolaterales, ¿no es cierto? Que son estos dos surcos posterolaterales, ¿ya? Y vamos a presentar lo que es un surco intermedio posterior, que va a estar entre medio de los dos surcos posterolaterales. ¿Entendieron? Este es el surco posterolateral medio. Estos son los dos surcos posterolaterales, ¿ya? Lo mismo que estos dos surcos anterolaterales, tenemos dos surcos posterolaterales. Y entre estos dos vamos a encontrar a estos otros dos surcos, que son el surco intermedio posterior, ¿ya? Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, una cosa muy importante es que si del surco anterolateral nacen las raicillas anteriores de los pares raquídeos, porque nosotros sabemos que el par raquídeo está constituido anteriormente, que es motor o sensitivo. Motor referente. Motor, y posteriormente sensitivo, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos lo que es a las raicillas anteriores, están en el surco anterolateral, las raicillas posteriores, ¿de qué surco van a ser? Del posterolateral, ¿no es cierto? Entonces, del surco posterolateral van a emerger las raicillas posteriores de los pares raquídeos. Estos son motores, los anterolaterales, y los posterolaterales son sensitivos, ¿no es cierto? Aquí está, miren. Estos son los surcos anterolaterales. Voy a dejarlo aquí. Estos son los surcos anterolaterales. Están haciendo la raicilla motora del par raquídeo, ¿ya? Y estos son los surcos posterolaterales, que están haciendo la raicilla posterior del par raquídeo, ¿ya? Este de azul es sensitivo y el de rojo es motor. Bien, ahora vamos a tener nosotros, ahora en las caras laterales, que vamos a presentar en las caras laterales en sí a los cordones medulares, ¿ya? Vamos a presentar el cordón anterior, que ya les mencioné, ¿no? El cordón anterior, ¿entre quiénes está? Fisura longitudinal media anterior y surco anterolateral. Ya, ahí está, entre fisura longitudinal anterior, media anterior y los surcos anterolaterales. El cordón posterior está entre, a ver, razónenlo. El surco medio posterior y el surco posterolateral. Es el mismo que el anterior, ¿no? Solo que es posterior. Entre el surco longitudinal posterior y los surcos posterolaterales, ¿ya? Es lo mismo. Y después vamos a tener lo que es al cordón lateral, que el cordón lateral ya va a estar entre surco anterolateral y surco posterolateral, ¿ya? Entonces decimos que este va a ser el cordón posterior, que va a estar formado por dos haces, ¿ya? El de Gold y el de Burdach. Gold y Burdach. Eso lo vamos a ver más adelante. Es por eso que este presenta tres fisuras, ¿ya? El cordón anterior y el cordón lateral, ¿ya? El cordón lateral va a estar entre, ¿qué surco es este?
Posterolateral. ¿Y qué surco es este? Anterolateral. Entre el surco posterolateral y anterolateral se encuentra el cordón lateral. Entre la fisura longitudinal media anterior y el surco anterolateral se encuentra el cordón anterior. Y entre el surco posterolateral y el surco posterior se encuentra ¿qué cordón? Bien. Sí. Es una chipadera, pero ¿ya? Eso sería toda configuración externa. ¿Ya? Los surcos, la sustancia blanca que ya les hablé, que en la médula espinal la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. En cambio en el cerebro es diferente, ¿no es cierto? La sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central, ¿no es cierto? Ahora, nosotros vamos a tener lo que es, aquí está como le dije, ¿no? La sustancia blanca es periférica. Como es sustancia blanca, ¿de qué está constituida la sustancia blanca? ¿Axones o somas de neuronas? Axones. Y los axones presentan en su estructura, me van a hacer dibujar una neurona. Ya, póngale que este es el axón. Bien, hacer bien. Nosotros sabemos que tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico van a haber células que van a estar en los axones, ¿no es cierto? Que dependiendo, como les había mencionado, si es sistema nervioso central o periférico, estas células, ¿qué van a sintetizarme? Mielina. En el sistema nervioso periférico, ¿cómo se llaman estas células? Schwann. Células de Schwann. Y en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, ¿no es cierto? Entonces, solamente los axones presentan la mielina, ¿ya? Solo los axones. El soma no presenta mielina, ¿ya? Entonces, la sustancia blanca está formado por fibras mielínicas. Si te dice que por fibras mielínicas, ¿por qué está constituido? Por axones, ¿no es cierto? Porque dijimos, ¿el soma presenta mielina? No, ¿no es cierto? Entonces la sustancia blanca está formado por los axones que presentan mielina. ¿Ya? Va a estar constituido por células gliales o células neurogliales, que ustedes llaman solo en histología, ¿no es cierto? Ya mencionamos una célula glial, que es los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, que secreta mielina, y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, que de igual forma secreta mielina. Pero después vamos a tener las que son las microglias. ¿Para qué sirven las microglias? Es una célula de defensa, un macrófago. Es un macrófago, ¿ya? Nosotros en diferentes órganos, en todo el cuerpo presentamos lo que son macrófagos, pero en diferentes estructuras van a presentar un diferente nombre estos macrófagos. Por ejemplo, en el hígado se van a llamar células de Kupffer, que son macrófagos. En el sistema nervioso central se van a llamar microglias, que son macrófagos de igual forma, ¿ya? Entonces, estas células, ¿de qué se encargan? Fagocitar, ¿no es cierto? Del sistema inmune. Fagocitan aquellas estructuras que no son parte de nuestro organismo, como por ejemplo, bacterias, parásitos, todos esos microorganismos que nos causan daño, ¿ya? Esas son dos células gliales. ¿Qué otras células gliales presentamos? Astrocitos. Los astrocitos. ¿Cuál es la función de los astrocitos? Ayudan a la barrera hematoencefálica. Ayuda a formar lo que es la barrera hematoencefálica y le dan sostén a la neurona, ¿ya? Le dan sostén a la neurona, le ayudan en su nutrición, en sus mecanismos de defensa, en todos los procesos bioquímicos que va a presentar, ¿ya? Pero lo más importante es que esas células forman la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y después vamos a presentar unas células más. ¿Cómo se llaman? Capísimo que se la sabe. Ependimocitos. Exactamente. Las células ependimarias, que estas células ependimarias, ¿dónde lo vamos a encontrar? En su mismo nombre dice, en el conducto epéndimo, que van a servir para ayudar a la protección de ese conducto y a la secreción del líquido cefalorraquídeo de igual forma, pero más que todo para la protección.
¿Ya? Estas células ependimarias van a encontrarse en el conducto ependimario, pero también en los ventrículos. En los ventrículos de igual forma vamos a presentar, ya en pequeña cantidad. Entonces esas son las células gliales. Y después vamos a presentar lo que son los vasos sanguíneos, porque nosotros sabemos que como todo órgano necesita su irrigación, ¿no es cierto? Necesita de vasos sanguíneos, de arterias que den nutrientes y oxígeno, y de venas que recojan desechos y el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Bien, ahora, como dijimos, va a estar constituido por los cordones medulares, cordón anterior, cordones laterales y los cordones posteriores. Y ahora, los cordones anteriores se van a comunicar entre sí, estos dos cordones anteriores se van a comunicar entre sí por esta comisura. ¿Ya? Esta comisura que se la conoce como comisura blanca anterior, porque nosotros tenemos una comisura blanca, pero también tenemos una comisura gris, que la comisura gris es la que va a estar alrededor del conducto ependimario. ¿Ya? Entonces, tenemos a los conductos anteriores, a los cordones anteriores, que por la comisura blanca se van a comunicar entre sí. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que son las 5 estructuras principales de la sustancia blanca. Ahora, de la sustancia gris. La sustancia gris va a estar formado por los somas o por los axones de la neurona. Somas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Miren qué dice. Fibras amielínicas. Cuando lleva el prefijo a, ¿significa qué significa? Que no tiene, no presenta. Entonces, yo en este dibujito les dije que el soma presenta mielina o no presenta. No presenta, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que está formado por neuronas, por el soma de las neuronas, que son fibras amielínicas. Y de igual forma presentan las células gliales. ¿Ya? Ahora, este de acá va a presentar de igual forma lo que es su vascularización, ¿ya? Pero va a presentar a las arteriolas, porque es más profundo. La sustancia blanca va a presentar a las arterias y la sustancia gris a las arteriolas y capilares. ¿Ya? Eso lo van a ver a daño igual. Y después vamos a tener que este de acá, dice en el libro que presenta una forma de H o una forma de mariposa, que no se las voy a dibujar. ¿Ya? Entonces, la sustancia gris presenta forma de H o de mariposa. Y si se dan cuenta, presentan casi las mismas estructuras. Tenemos fibras mielínicas y aquí tenemos fibras amielínicas, que es su contrario. ¿Presentan células gliales? Sí. Y aquí igual presentan células gliales. Este de acá está constituido más por axones y este por los somas, ¿no es cierto? Ahora, este igual presenta lo que son sus vasos sanguíneos y este presenta lo que es su red vascular. Ya red vascular es el conjunto de arteriolas y capilares. Y este de acá presenta lo que son a sus cordones anteriores, laterales, posteriores. Y este de acá va a presentar lo que es a la sustancia gris, que presenta forma de H o de mariposa. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Aquí igual, miren. Esta es la sustancia blanca. Todo esto. Y esta es la sustancia gris. ¿No es cierto? Bien. Hasta ahí estamos bien con configuración externa y configuración interna. No tienen ninguna duda de eso. Si les pregunto me responden, entonces ya están hachas ustedes ya. Por ejemplo, a ver, vamos a recapitular. En la cara anterior, yo siempre les he dicho que para que se acuerden de las estructuras, los enumeren, ¿no es cierto? En la cara anterior presentábamos ¿cuántas estructuras? Dos. ¿Una o dos? Dos, ¿no es cierto? Desde ahí ya saben que hay dos estructuras. Ahora, ¿cuáles son esas dos estructuras? Fisura longitudinal media anterior y los surcos laterales. Y hasta ahí se acabó el cuento, ¿no es cierto? Después vamos a presentar su cara posterior. En su cara posterior, ¿cuántas estructuras había? Cuatro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Surco longitudinal intermedio posterior, los surcos posterolaterales, el surco intermedio posterior, ¿y cuál era el otro? Los haces con el informe de Burda y Schlegel.
Sí, pero eso están en los cordones. El surco medio posterior, ¿no es cierto? No se olviden, hay el surco medio posterior y el surco intermedio, ¿ya? Y después viene el surco medio posterior y los surcos posterolaterales, ¿ya? Y después en sus caras laterales, ¿qué va a presentar? Cordones laterales. Los cordones, ¿no es cierto? Los cordones anteriores también forman parte de... Ya pegado, sí. Y de los puntos. ¿Qué es? No, el premio. Ya, en las caras laterales, ¿qué presentábamos? Cordón lateral. Sus cordones anteriores también están en las caras laterales. Los cordones anteriores, los cordones posteriores y los cordones laterales. Y en los cordones posteriores es cuando se dividen los dos haces. El haz de Gol y el haz de Burdach, ¿ya? Y el año pasado, yo de metiche iba a las clases del auxiliar Lisme, ¿ya? Y me enseñó esa mnemotecnia de que... Conocen el fútbol, ¿no? Conocen, ¿ya? No voy a aplazar. Conocen, ¿no es cierto? Ahora, ustedes saben que cuando se hace gol es gol, pues, ¿no? Ahora, ese haz de gol va a inervarme los miembros inferiores. Porque ¿con qué hago goles? Con la pierna. Con las piernas, pues, ¿no? Por eso es haz de gol que inerva los miembros inferiores. Y el de Burdach, los miembros superiores. ¿Ya? No se van a olvidar. Gol por las piernas. ¿Ya? De gol. Que inerva los miembros inferiores. Y Burdach, los miembros superiores. ¿Ya? Eso es otros nombres. Gol, Brasil, o Burdach o cuneiforme. Ya hablamos de la sustancia blanca. Ahora veamos la sustancia gris. La sustancia gris, para su estudio, va a presentar dos zonas muy importantes. La sustancia gris, ¿qué forma presentaba, dijimos? H o mariposa. Y estaba constituido por los somas de las neuronas. Ahora, va a presentar astas anteriores y astas posteriores. ¿Ya? Las astas anteriores ya van a ser de naturaleza motora. ¿A qué se refiere con naturaleza motora? Que es algo que nosotros podemos controlar, ¿no? Yo puedo controlar que mueva la mesa, yo puedo controlar que estoy marcando, ¿ya? Esas son funciones motoras que yo puedo controlar. Y las funciones y las astas posteriores presentan función sensitiva, que la mayoría de las funciones sensitivas no las puedo controlar. Por ejemplo, me estaban diciendo aquí, si ya son las 12 de la tarde, tenemos hambre. ¿Ustedes pueden controlar el que tengan hambre? No, es su organismo que les dice, oye Choquito, tengo hambre, dame de comer. ¿No es cierto? Bien. Ahora, las astas anteriores van a presentar una cabeza y su base. ¿Ya? Cabeza y base. Y las astas posteriores van a presentar cabeza, cuello y base. ¿Ya? Cabeza, cuello y base. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien entonces con la sustancia. Gris. Está dividido por sustancias anterior y posterior. Las astas anteriores son motoras y presentan cabeza y base. Y las astas posteriores son sensitivas y presentan cabeza, aquí le aumentamos cuello y base. ¿Ya? Bien, ahora, ambas astas se van a comunicar por
¿Qué les mencioné que había aquí? Comisura gris. La comisura gris. La comisura blanca, ¿para qué servía? A la comunicación de los cordones anteriores, ¿no es cierto? Entonces, si hay comisura blanca, hay comisura gris, racistas. ¿Ya? Ahora, la comisura gris va a presentar estos pequeños cuernitos. Esos pequeños cuernitos que los vamos a conocer como astas laterales. ¿Ya? Las astas laterales que van a presentar función simpática. ¿Ya? Nosotros sabemos que el sistema nervioso autónomo va a estar constituido por una inervación simpática y parasimpática, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el simpático? Se van a burlar otra vez de mi dibujo. Ya los que saben, mis estudiantes, ¿qué es eso? El corazón. ¿Qué hacía la inervación simpática en el corazón? ¿Me estimulaba o me inhibía? Me estimulaba, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver más a profundidad al año, que el simpático me aumenta la frecuencia cardíaca, produciéndome lo que es una taquicardia, me va a producir lo que es el aumento de la fuerza de la contracción, pero para ustedes hasta ahora solo el simpático estimula el corazón, ¿ya? ¿Y el parasimpático qué hacía? Inhibe, ¿no es cierto? Si hay uno que me excita, tiene que haber otro que me inhibe. Ahora, yo les dije, pero que a nivel de los... Esto es intestino. ¿Ya? Que a nivel de los intestinos era al revés, ¿no es cierto? ¿Qué me hacía el simpático a nivel de los intestinos? Inhibe. ¿Y el parasimpático? Activa. Me estimula. Simplemente a nivel del corazón me sigue lo contrario a todo el demás organismo, ¿no es cierto? Porque en el ojo tenemos lo que es miosis y midriasis. ¿Cuál es la contracción? ¿Miosis o midriasis? Contracción, miosis. Miosis. Ajá. ¿Ya? ¿Por quién está inervado? Nervio oculomotor. Ya, pero ¿por qué? ¿Por simpático o parasimpático? Por el parasimpático. ¿Y la relajación? ¿Qué sería? Midriasis. ¿Por quién? Por el simpático. ¿Ya? Simplemente el corazón cambia la cosa. ¿Ya? Entonces, las astas laterales presentan función simpática. ¿Ya? Bien. Y después vamos a presentar lo que es este pequeño conducto. ¿Cómo se llama? Conducto, el epéndimo o ependimario. Ya dijimos que transcurre por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué transcurre por ahí? Líquido cefalorraquídeo. Y entonces ahí ya tenemos lo que es el estudio de toda la sustancia gris y de la sustancia blanca. ¿Ya? Bien. Ahora, vimos lo que es la estructura externa. ¿Qué tal? La estructura externa. Ahora vamos a ver la estructura interna, que nuevamente, miren, presenta neuronas, fibras, células gliares y vasos sanguíneos. Estas cuatro estructuras siempre están presentes. ¿Me lo presto? ¿De quién? ¿Ya? Va a estar constituido por las neuronas, que ya las conocemos a las neuronas, ¿no es cierto? Presentan su soma, sus dendritas, su axón y la porción terminal del axón, ¿no es cierto? Bien, no quieren que les hable del axón porque no quieren que les hable de la neurona porque ya saben, ¿no es cierto? Supongo que ya saben. Como toda célula, no se van a confundir, y no porque solo vean esto van a decir que la neurona solo presenta un núcleo. Como toda célula presenta, ¿quiénes se encargaban? ¿Cuáles de las organelas se encargaban de producirme energía? Las mitocondrias. Entonces, este igual presenta mitocondria. ¿Cuáles de las células se encargaban de producirme proteína? Eso es en este año, pero al segundo año son los ribosomas. Los ribosomas me producen lo que es, me sintetizan las proteínas, ¿ya? Y estos ribosomas van a irse al retículo endoplasmático rugoso. Por eso que se le dice retículo endoplasmático rugoso, porque le da esa estructura o esa apariencia, ¿ya? Entonces, como toda célula, de igual forma presenta organelas. No es solo porque vean el núcleo y digan solo tiene núcleo y listo, ¿ya? Presenta mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi, lisosoma, ¿ya? Y el núcleo y el nucleolo, obviamente que eso es lo que se ve, ¿ya?
Y aquí están las células gliales que les dije, ¿no es cierto? Los oligodendrocitos que producen mielina a nivel del sistema nervioso central. Las células de Schwann que producen mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Tenemos lo que son a los astrocitos que sirven para formarme la barrera hematoencefálica y darme el soporte y nutrición a la neurona. Porque miren, está agarrado de este vaso sanguíneo para pasarle los nutrientes al soma, ¿ya? Y vamos a tener lo que es a la microglia. La microglia, que es el macrófago que va a fagocitar a los microorganismos que se presenten, ¿ya? Y las células ependimarias que vamos a encontrarlo en el conducto ependimario, ¿no es cierto? Bien, o también pueden presentarse en menor cantidad en los ventrículos. Bien, y más o menos. Ahora, esto es lo feo, ¿ya? Esto es lo feo. Nosotros, a nivel de la sustancia gris, se lo voy a dibujar como H, ¿ya? Ya, sí. Ya. A nivel de la sustancia gris, nosotros vamos a presentar lo que son neuronas radiculares y neuronas cordonales, ¿ya? A nivel de la sustancia gris. Seguimos en la sustancia gris. Estamos viendo las neuronas. Neuronas radiculares y neuronas cordonales. Ahora, las neuronas radiculares a su vez van a presentarme neuronas alfa, neuronas gamma, neuronas vegetativas simpáticas y neuronas vegetativas parasimpáticas, ¿ya? Bien, las neuronas alfa van a ser más grandes y estas van a estar en el asta anterior, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta porque van a estar en el asta anterior. Este me inerva al músculo esquelético, produciéndome lo que es la contracción, ¿ya? Produciéndome la contracción. Entonces las neuronas alfa van a ser neuronas grandes que se encuentran en la asta anterior y se encargan de la contracción muscular, ¿ya? ¿Cómo? Liberando acetilcolina, que va a estimular la contracción, ¿ya? Bien, ahora nosotros vamos a tener que estas neuronas alfa, esto es importante y es pregunta de examen, que las neuronas alfa se van a dirigir a las fibras musculares extrafusales, ¿ya? Mientras que las neuronas gamma van a las fibras musculares intrafusales. Y estas fibras musculares intrafusales se encuentran en el interior de las fibras musculares extrafusales, ¿ya? Ahora, entonces ya sabemos las neuronas alfa, ¿ya? Las neuronas alfa van a ser neuronas grandes que van a inervarme al músculo esquelético, ¿ya? Específicamente ¿a qué fibra? Las neuronas alfa, a la fibra extrafusal, ¿no es cierto? Y me van a producir lo que es la contracción, ¿cómo? Liberando acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, ¿ya? Es un neurotransmisor. Eso voy a ver si se los explico más ¿quieren que se los explique más a detalle o quieren que así nomás? Así nomás, ya al año ya se van a pelear ustedes con contracción, ¿no? ¿Ya? Entonces esas son las neuronas alfa. No se olviden que son neuronas grandes que se ubican en el asta anterior. 1. 2. Esto me va a inervar lo que es al músculo esquelético, específicamente a las fibras extrafusales. Y estas van a ir dirigidas, otra cosa que me estaba olvidando, específicamente a la placa neuromuscular, ¿ya? Placa neuromuscular, liberándome lo que es la acetilcolina, lo que me estimula la contracción, ¿ya? Esas son las neuronas alfa. Ahora las neuronas gamma son pequeñas y de igual forma están en el asta anterior, ¿ya? Bien, este va a inervarme al
uso muscular, ¿ya? Al uso muscular, ¿ya? Y estos de acá, estas neuronas gamma se van a encargar del mantenimiento del tono muscular. ¿Ustedes saben a qué se refiere con el mantenimiento del tono muscular? Cuando endureces el músculo, sí. Por ejemplo, a ver, voy a hacer mujer. Por ejemplo, ya sabemos que las neuronas alfa, por ejemplo, si yo alzo este toco, contrae mi músculo, ¿no es cierto? Bien. Pero las neuronas gamma sirven para mantenerme el tono muscular. ¿A qué se refiere? Aquí yo lo puedo mantener ahí arriba y mi músculo sigue contraído. Porque si no hubiera las neuronas gamma, yo contraigo y ese ratito se me va a caer. Pero las neuronas gamma me mantienen el tono muscular. ¿Qué significa? Que contraigo por las neuronas alfa y las neuronas gamma me van a servir para mantenerlo ahí. Mantiene el tono muscular, ¿ya? Para que le entiendan mejor, ¿ya? ¿A qué se refiere con tono muscular? Porque yo les pregunto algo. Nosotros constantemente contraemos los músculos o no contraemos los músculos. Elda, por ejemplo, al estar así, contrae el músculo. Este Darwin allá escondido está contrayendo igual sus músculos. Nosotros cuando caminamos contraemos los músculos. Sí, contraemos los músculos, ¿no es cierto? Entonces es gracias a estas neuronas gamma que estos músculos mantienen el tono muscular, ¿ya? Gracias a esta es que, por ejemplo, vamos caminando y se contrae y no nos vamos a... Ese ratito se va a relajar y nosotros no vamos a caer, ¿ya? Entonces, neuronas alfa, en resumen, neuronas alfa, contracción, y neuronas gamma, tono muscular. Listo. Las neuronas alfa van a trabajar con la placa neuromuscular y las gamma con el uso muscular. Las neuronas alfa van a ir a las fibras musculares extrafusales y las gamma a las fibras musculares intrafusales, ¿no es cierto? Y las alfa, ya dijimos, se encargan de la contracción muscular y las gamma del mantenimiento del tono muscular, ¿ya? Esas son las diferencias y las funciones que presentan. Igual se las puse en la diapositiva y se los remarqué lo más importante para que lo vuelvan a leer, ¿ya? Ya tenemos a las alfa y a las gamma. Ahora nos vamos a ir a las neuronas vegetativas simpáticas y las neuronas vegetativas parasimpáticas. ¿A qué se refiere con vegetativa? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, ¿el corazón es un órgano vegetativo? Sí. ¿Los intestinos? Sí. ¿Por qué son órganos vegetativos? Porque no los podemos controlar. No los podemos controlar. A eso se refiere con vegetativo. Y ahora, vegetativos simpáticos y vegetativos parasimpáticos. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos que el sistema nervioso simpático a unos órganos me estimula, pero a otros órganos me inhibe. Y el parasimpático de igual forma. El parasimpático a unos órganos me estimula y a otros me inhibe. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver. Mira. Neuronas vegetativas simpáticas. Estas están ubicadas en las astas laterales. Porque nosotros dijimos que las astas laterales, ¿qué función presentan? Función simpática, ¿no es cierto? Bien. Ahora, este va a inervarme al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas. Porque nosotros, por ejemplo, a nuestro músculo liso, ¿en dónde encontramos músculo liso? En las vísceras, en los intestinos, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, sabemos que el estómago sirve como una licuadora, una mezcladora de todos los alimentos que consumimos. Ahora, nosotros le decimos a nuestro estómago, deja de contraerte y se va a dejar de contraer. No, ¿no es cierto? Nosotros le decimos a nuestro estómago, contraerte y se va a contraer. No, ¿no es cierto? A eso se refiere con los músculos lisos y que es una inervación vegetativa simpática. Es la misma explicación con el corazón. Yo no le voy a decir a mi corazón, detenete. A no ser que se hayan peleado con su cortejo. Ahí se les para el corazón. ¿Ya? Por ejemplo, eso. No les voy a decir yo a mi corazón, detenete. O acelera más rápido. ¿Ya? O lo mismo con las glándulas. A las glándulas salivales yo no les voy a decir, secreten más saliva. O no secreten saliva. ¿Ya? Son funciones que nosotros no controlamos. Por eso se refieren a vegetativas. Y simpáticas porque la inervación simpática me lo va a estimular. Y ahora, las neuronas vegetativas parasimpáticas
Estas de igual forma se van a encontrar en las astas laterales, pero en las astas laterales de la médula sacra, a nivel del sacro. Mientras que las simpáticas, ¿en dónde estaban? De la médula espinal, de las vértebras cervicales y torácicas, ¿ya? Mientras que esta va a estar en la sacra. Y yo les pregunto, las vértebras sacras, vamos a razonar, las vértebras sacras se encuentran a nivel de la pelvis, ¿no es cierto? ¿Y qué encontramos en la pelvis? ¿Qué órganos encontramos a nivel de la pelvis? Recto. Órganos reproductores, ¿no es cierto? El recto, vamos a encontrar lo que es el pene en el hombre, el epidídimo, los testículos, en la mujer vamos a encontrar lo que es la vulva, el útero, las trompas de falopio y el ovario. Entonces, dice, inerva la vejiga, recto, otra vez. Inerva la vejiga, al recto, va a inervarme a todos los órganos que vamos a encontrar a nivel de la pelvis, ¿ya? Como les dije, vejiga, recto, al colon sigmoides, a la próstata en los hombres, ¿ya? Esto sirve para inervarme a los órganos de la pelvis, ¿ya? Bien, hasta ahí tenemos a las neuronas radiculares. Todo esto son neuronas radiculares, ¿ya? Y después vamos a tener lo que son a las neuronas cordonales, ¿ya? Entonces ya sabemos, las neuronas radiculares está constituido por neuronas alfa, neuronas gamma, neuronas vegetativas simpáticas y neuronas vegetativas parasimpáticas. Y ya saben la función de cada uno. Y ahora, en cuanto a las neuronas cordonales, en las neuronas cordonales, de igual forma, vamos a presentar 4 tipos de neuronas: tautómeras, heterómeras, hecatómeras y las células de Renshaw, que estas son preguntas de examen. ¿Por qué? Porque me libera una sustancia, la glicina, y esta sustancia se encarga ya de inhibirme la contracción muscular, ¿ya? La glicina está sintetizado por las células de Renshaw, que se encarga de inhibirme la contracción muscular, ¿ya? Esto a nivel de las células de Renshaw. Ahora vamos a tener lo que son las neuronas tautómeras, heterómeras y hecatómeras. Las tautómeras son aquellas que van a presentar sus axones que se sitúan en la sustancia blanca de la hemimédula de su mismo lado y no cruza la línea media. ¿A qué se refiere? Eso se va a explicar con imagen. Por ejemplo, aquí se lo voy a explicar. Este de acá. Por ejemplo, miren, esta es la neurona tautómera. Y nosotros dijimos que las tautómeras no cruzan la hemimédula. Esta es la hemimédula. No cruzan esta hemimédula. Entonces, las neuronas tautómeras van a ir en un mismo sentido. Así. ¿Ya? A eso se refiere. Las neuronas tautómeras van a presentar sus axones y sus axones no cruzan la línea media. Esta es la línea media. Ya se lo voy a dibujar así. No cruzan esa línea media sus axones. ¿Ya? No cruzan al otro lado en sí. ¿Ya? Esas son las tautómeras. Ahora, las heterómeras son cuando sus axones se van a ubicar en la hemimédula del lado opuesto y cruza la línea media. Entonces, vamos a tener lo que es a las tautómeras. Aquí está, miren. Esta es la tautómera. Dijimos que son aquellos que presentan sus axones, pero sí cruzan la línea media. Sus axones sí cruzan esta línea media. ¿Ya? Bien. Esas son las heterómeras, perdón. ¿Ya? Va. Y después vamos a tener lo que son a las hecatómeras, que estas, sus axones, se van a dividir en 2 ramas. Una para el cordón de sí mismo y otro para el cordón opuesto. ¿Qué quiere decir? Que como presenta 2 axones,
un axón va a cruzar y la otra no va a cruzar. ¿Ya? Esas son las hecatómeras. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Aquí tenemos, miren, a las neuronas hecatómeras. Eso está en su libro, si quieren fíjense bien. ¿Ya? Si es que trajeron su libro. Porque la imagen no se ve bien. Dijimos entonces que las neuronas hecatómeras presentan sus axones, dos axones, de lo cual una sí va a cruzar, pero la otra no va a cruzar la línea media. Entonces, esta es la hecatómera. Va a venir así. Un axón sí cruza, pero el otro no va a cruzar. ¿Ya? Un axón va a cruzar y el otro no. Uno de sus axones cruza y el otro no. ¿Ya? Entonces, en resumen, las tautómeras presentan axones las cuales no cruzan la hemimédula media. Las tautómeras. ¿Después cuáles vienen? Las heterómeras. Las heterómeras, las cuales presentan sus axones y sí cruzan la línea media. ¿No es cierto? Son estas. Sí cruzan la línea media. Y después vamos a presentar lo que son a las últimas, ¿cómo se llaman? Hecatómeras. Estas presentan dos axones, de los cuales uno cruza la línea media y viene por aquí, y la otra no cruza la línea media. ¿Ya? Eso en resumen. Entonces podemos decir que las hecatómeras son una mezcla de tautómeras y heterómeras, porque las tautómeras no cruzan, las heterómeras sí cruzan, y las hecatómeras presentan dos axones, una que no cruza y la otra que sí cruza. ¿Ya? Y esto era lo que hablábamos la anterior ¿ve? De las neuronas alfa y gamma. ¿Ya? Este es el músculo y nosotros dijimos las neuronas alfa en qué asta se presentan. Anterior. Las gamma anterior. Las simpáticas laterales y las parasimpáticas en las laterales. ¿Ya? Entonces, estas neuronas alfa y gamma van a estar aquí. ¿Ya? Van a estar ahí. Y van a salir a través de esta asta anterior y se van a dirigir hacia el músculo. ¿Ya? Este es el músculo. No piensen que es otra cosa. El músculo. ¿Ya? ¿Y qué hacían las neuronas alfa? Me ayudaban a la contracción del músculo. ¿No es cierto? Y este músculo se va a contraer. ¿Y qué hacía la neurona gamma? Mantenía el tono muscular. O sea que si nosotros queremos mantener el músculo contraído, las neuronas gamma van a actuar para mantener contraído el músculo. ¿No es cierto? Ahora, dijimos que tenemos neuronas vegetativas simpáticas y neuronas vegetativas parasimpáticas. ¿Esa dónde la vamos a encontrar? En las astas laterales. Por ejemplo, aquí está, miren, el corazón. Se lo voy a dibujar a mi forma, ¿ya? Listo. Ese es el corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían las neuronas vegetativas simpáticas en el corazón? Negativa simpática. Estimulan el corazón, ¿no es cierto? Estimulan. ¿Ya? Esas son las vegetativas simpáticas. Y las vegetativas parasimpáticas me inhiben, ¿no es cierto? Y esas neuronas van a encontrarse a nivel de la médula espinal en la sustancia gris. ¿Ya? Bien. Sí, pues estamos hablando de sustancia gris. Esto de acá ya vamos a hablar ahorita de eso. Ahora les voy a reventar la cabeza otra vez. No mañana. Ya me enteré, ya hay algunos que ya los escuché, algunos ya. ¿Le cierran la puerta, por favor? Entre y ustedes me cierran la. Lo voy a tratar. Ya me enteré que hay algunos de ustedes que van y le dicen a otros auxiliares, nuestro auxiliar no está pasando clase. Y después, adivinen a quién es el que lo tratan. ¿Y saben qué? Y yo me tardo porque les explico parte por parte. Porque otro auxiliar le dice, las neuronas alfa me contraen y se acabó. Las neuronas gamma me mantienen todo muscular, listo. Pero yo les estoy explicando parte por parte, con dibujitos todavía, como para kinder. Y les voy a explicar otra vez. ¿Ya? Ahora,
nosotros dijimos que la sustancia gris presentaba 4 estructuras: neuronas, fibras, Neuroglia. las neuroglias y los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahora, ya hablamos de las células neurogliales, es de más hablar, y de las fibras, de igual forma ya hablamos, ¿no? Ahora vámonos con los vasos sanguíneos. La médula espinal va a estar irrigado por la arteria espinal anterior y la espinal posterior. Se los voy a explicar desde el... ¿Quién se lo explica desde el corazón? Para que se guíen mejor, ¿ya? Pero ustedes se burlan de mi corazón. Son rayados. Ya, el que se ría lo voto. Tenemos al corazón. Desde el principio, tenemos al corazón. El corazón va a estar constituido por 2 cámaras superiores y 2 cámaras inferiores. Las superiores son los atrios, ya atrios, díganle de ahora en adelante, no aurículas, porque las aurículas son las que se presentan en sus caras laterales. Y sus ventrículos. Ahora nosotros sabemos que del ventrículo derecho, ¿quién van a ser? Ya se olvidaron. ¿Qué nace del ventrículo derecho? ¿Se la olvida? No es la aorta. Las arterias pulmonares, ¿no es cierto? La arteria pulmonar que va a ir a los pulmones. ¿Ya? Para que se acuerden, esos pulmones de tu mamá. ¿Ya? Entonces, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo nace la potente aorta, ¿no es cierto? Que va a venir así. Así va a venir. Ahora, otra vez, estamos recordando. Por eso me gusta hacerlo desde el principio para que recuerden. Nosotros dijimos que esta aorta va a presentar 3 porciones. Una porción ascendente, que esta porción ascendente van a ser ¿qué arterias? Las arterias coronarias. Gracias, Isabel. Las arterias coronarias que van a irrigarme al corazón. Va a presentar un arco o callado aórtico, que es su segunda porción. Y va a presentar lo que es su tercera porción, que va a continuarse con la aorta torácica. La aorta torácica, ¿de dónde a dónde se extiende? T4, no C4, porque C4 es la inflamación de la carótida. T4 hasta T12. ¿Se acuerdan de este músculo que había aquí? Diafragma. A nivel de T12, ¿qué había? Aorta abdominal. El hiato aórtico. ¿No es cierto? Por eso, pucha, ya, la pelé. Era aquí. El hiato aórtico. ¿No es cierto? Entonces, de T4 hasta T12 es aorta torácica. Y una vez me pasa este hiato aórtico, ¿en qué se convierte? Aorta abdominal, que se va a extender de T12 hasta L4, porque en L4 se subdivide en 2 ilíacas comunes, ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. Bien, ahora, eso es en su tercera porción. En su segunda porción, ya sabemos, al lado derecho, ¿qué van a hacer? ¿Cuál carótida? Tronco brachiocefálico. Y a la izquierda me va a dar 2 ramas. La carótida primero y la subclavia. Y de este de derecho, ahí recién nace la carótida y la subclavia. ¿Se acuerdan las ramas de la subclavia? Ya, solo es necesario que se acuerden de las terminales. La arteria subclavia presenta 2 terminales. ¿Cuáles son? Una es la mamaria interna o torácica interna, y la otra es la pasa por los agujeros vertebrales que están en las apófisis transversas. ¿Intercostales? No. ¿Qué arteria pasa por eso? Pasa por C6, C5, C4, C3, C2 y C1. Vertebral. Menos por eso, la arteria vertebral. La arteria vertebral. Y la otra terminal es la torácica interna. ¿No es cierto? La arteria vertebral pasa por C7. No, quiero que me diga así. No es cierto. ¿Por qué no pasa por C7? Porque su agujero está atrofiado.
¿Ya? A lo mucho solo pasa la vena. ¿Ven? Ya estamos recapitulando. Ahora, esta arteria vertebral, vamos a hacerla a su continuación aquí. Esta arteria vertebral va a ascender, dijimos, ¿no es cierto? La arteria vertebral derecha, esta es esta de acá, ¿ya? Esta es la torácica interna, se lo voy a poner con nombre, se lo voy a poner. Esta es la torácica interna y esta es la vertebral, porque después su otra rama de la subclavia son el tronco tirobicérvico escapular, ¿se acuerdan, no es cierto? Todas esas, pero estamos hablando de su rama terminal. Esta arteria vertebral, como dijimos, va a pasar por los agujeros vertebrales, ¿no es cierto? De las vértebras, de C6, C5, C4, C3, así sucesivamente, hasta que me pase lo que es el hueso occipital. Y a nivel de esta parte posterior, vamos a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que el occipital presentaba su porción basilar? Presentaba porción basilar, sus cóndilos y porción escamosa. Y en la porción basilar, en la cara interna, ¿qué había? Comienza con C. Clivus. El clivus. ¿Y ahí qué descansa? La médula oblongada. ¿No es cierto? Les dije a principio de clase. Presenta el clivus, que en ese clivus descansa la médula oblongada. ¿No es cierto? Entonces, esta arteria vertebral, las dos van a llegar juntas, ¿ya? Y las dos, eso lo vamos a avanzar más adelante, van a formarme lo que es, esa la hice muy grande. Los dos van a formarme lo que es al tronco basilar, ¿ya? Y después ese tronco basilar va a ir superiormente y me va a formar el polígono de Willis. Y eso lo vamos a ver más después, porque debes matarlo ahorita, ¿ya? Entonces, tenemos a las arterias vertebrales. De estas arterias vertebrales van a nacer la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. Y estas arterias espinales anterior y posterior van a irrigarme toda la médula espinal. ¿Ya? No se han perdido, no se han chispado. Ya saben ya. Ventrículo izquierdo nace la aorta. La aorta con sus 3 porciones. Nos importa la segunda porción, callado aórtico. Nos va a dar la subclavia izquierda y a la derecha el tronco brachiocefálico que nace la subclavia derecha. Y la rama terminal que nos importa es la arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a subir por los conductos vertebrales y va a llegar a nivel del occipital. Se va a relacionar con la médula oblongada que descansa en el clivus, ¿no es cierto? Y a nivel que una vez pase lo que es el occipital, me va a formar este tronco. ¿Cómo se llama? Basilar. Tronco basilar, ¿no es cierto? Pero antes de formarme el tronco basilar, ¿te trajeron su libro? Sáquenlo su libro y váyanse a la página, ahí lo van a ver mejor. ¿Ya? La cosa es que, aunque yo lo tengo aquí, no lo saquen. La cosa es que esta arteria vertebral me va a dar a la arteria espinal anterior y la espinal posterior. Y son esas las que me van a irrigar. Y son esas las que me van a irrigar lo que es a la médula espinal. Aquí está, miren, se lo puse ahí de unito. Ahí está, miren. Ahí es esta imagen, pero Esa espinal anterior discurre en toda la médula hasta el cono medular. exactamente. Aquí está, miren. Dijimos, este es el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Que me va a dar a la subclavia y esta subclavia me va a dar a la arteria vertebral, que miren, pasa por los agujeros vertebrales, ¿no es cierto? Menos de C7. De C7 no pasa, miren, recién en C6 se mete. ¿Por qué? Porque el agujero de C7 está atrofiado, no pasa por ahí. Entonces, van a ascender las dos arterias vertebrales y me van a formar este tronquito, que es el basilar, ¿ya? Aquí está, miren. Estas son
las arterias vertebrales, es lo mismo que aquí. Arteria vertebral, y me forman este tronco basilar, ¿ya? Pero a nosotros nos importa las arterias vertebrales, que me va a dar esta rama, que es la arteria, perdón, no es esta de acá, que es la espinal posterior, y esta, que es la espinal anterior, ¿ya? Bien, eso en cuanto a la irrigación. Ya saben entonces por quién está irrigado la médula espinal. ¿Por quién está irrigado la médula espinal? Arteria espinal anterior y arteria espinal posterior, que estas se originan de la arteria vertebral. Estas son las arterias vertebrales, y este es el tronco basilar. El tronco basilar nada que ver, ¿ya? Las arterias vertebrales forman el tronco basilar, pero las que me dan las arterias espinales son las dos arterias vertebrales, ¿ya? Ese es el resumen de irrigación. Sigamos, falta harto todavía. Entonces, vamos a dividir a la sustancia gris en 4. ¿Quieren descansar un rato? Sí. No, después me tratan a mí. ¿Que la pausa? Con usted No sé, ella. No es mío. Con usted.